sobre el Tahuantinsuyo, argumentar que los incas tenían un estado, son palabras muy fuertes en concepciones arqueológicas, en concepciones antropológicas. Eh, Marcelo Campagno argumentaba que el término estado no puede ir ligado en civilizaciones antiguas porque requiere de más pruebas materiales. Egipto, gracias a Champollion, el arqueólogo que descifró la esfinge o la estela, que ahorita no recuerdo el nombre, tenían una base firme para decir que esto es tal o tal, pues conveniente, una historicidad que han ido desarrollando a partir de ese desciframiento de conceptos. Pero en Tiwanaku no tenemos eso. Hay inscripciones en la Puerta del Sol que no sabemos qué es y hay que tener una franqueza total. No sabemos qué es porque nuestras sociedades no eran eh, como la sociedad egipcia, no eran como las sociedades griegas que han bebido mucho de los micénicos. Entonces, ahí para finalizar, ¿no? También ya mencionaba esto, que la crisis que tienen las ciencias sociales en Bolivia es bien latente. Es bien, bien latente y específicamente lo que Silvia Rivera Cusicanqui llamaba, no se está construyendo una arqueología desde el indio, se está construyendo una arqueología y una antropología desde las clases medias y las clases medias están tendiendo a hacer este relato cacofónico de que somos parte de los tihuanacotas y se están olvidando del argumento que también están hablando algunos arqueólogos. Uno Bolivia es un cuarto de Andes y los tres cuartos que quedan son de memorias hichis, de memorias del Amazonas, de memorias de los ayoreos, incluso los propios urus tienen su propia cosmovisión que no está inserta en los Andes porque han tenido grandes conflictos con los aymaras. Y solo eso para finalizar, compañeros. Gracias, Noé. A ver, dos puntualizaciones. El autor que mencionabas es Varoufakis, ¿no? De lo que neotecnofeudalismos. Después también mencionar esto de que no, hay que tener cuidado, sí, hasta incluso con mencionar al ovaro y al salvaje, ¿no? Y o uno diría, el salvaje es aquel pues que está ahí en la selva o aquel que no es civilizado, no ha acabado de civilizarse, está en el campo, pero cuando uno mismo se hace la autocrítica y se mira al espejo, tendría que encontrar algo de salvaje incluso en cada uno de nosotros. Pues desde la posición occidental y la academia de primera, la academia de punta, en las principales universidades de Occidente, no es que consideran al salvaje lo que nosotros vemos, sino a todo el conjunto directamente. Hayan o no hayan estudiado, con título o sin título, con presidencia o sin presidencia, todos entramos en esa o nos hacen parte de ese conjunto. De que todavía están ahí en proceso de evolución y vaya a saber algún día si podrán o no podrán, pero ahí están en la incógnita. Haciendo esa valoración, entonces, pues, claro, nosotros nos debemos sentir interpelados, involucrados. Acabar también con esto, de que incluso trabajando lo que es este paradigma de lo plurinacional, habría que ver incluso la posibilidad o imposibilidad de una posible imperialización de tal proceso como lo modeliza lo que es las tesis spenglerianas. Incluso habría que ver eso para ver qué es lo que ocurrió durante lo que fue el incanato y por qué es que hubo facciones que se aliaron al bando conquistador para desconocer y por último derrocar lo que fue el último Inca. En tierras del norte también pasaron algunos de estos
de estos tratos, de estas aparentes diplomacias que por último pues acabaron colonizando a todos, no solamente o conquistaron o fue una guerra eh, anterior a las anteriores, es una guerra solamente tribal. Ahí faltan todavía quizás desarrollos, conceptos para desambiguar todo este tipo de, que nos quedan todavía como lagunas dentro de la historia como tal. Está primero Anatoly, adelante y adelante Anatoly. Respecto a la alusión del compañero Noel, es evidente que existe una subordinación de la antropología boliviana a la antropología occidental. Es también evidente que eso explica por qué cada vez que hay un descubrimiento arqueológico en el país, tienen que venir expertos de Europa para validar todo lo que se hace en el país. Es parte de la realidad teórica de nuestro país. Sin embargo, yo debo resaltar que hay que diferenciar entre el hallazgo empírico objetivo y la interpretación. Y yo soy partidario de que se debe hacer interpretaciones más allá de lo que los textos y los manuales europeos digan sobre lo que es o no un estado o lo que es una investigación arqueológica. Más allá de esta pequeña nota, yo quería referirme al concepto de Estado plurinacional. Eh, Recuerdo bien que en las ODS de las Naciones Unidas existe esta ODS que tiene que ver con el desarrollo sostenible y el medio ambiente. Y en ese contexto, no hace mucho, el concepto de Estado plurinacional es un concepto más bien reciente. Aparece curiosamente de la mano del concepto de desarrollo sostenible, eso es, del vivir bien. De manera formal, buscando el origen del concepto, se nos dice, aquí estoy buscando en DeepSeek, se dice que en una reunión de la CSUT-CB en la década de los 80 nació el concepto, que después se expandió a Ecuador y otros pensadores europeos y empezaron a complejizarlo. Y no tengo certeza del asunto, en verdad, no puedo afirmar que sea o no. Lo que sí puedo hacer es deducir los efectos que ha tenido este concepto en nuestra realidad. Y el efecto inmediato es precisamente que el concepto de Estado-nación se ha visto, digamos, superado. El Estado-nación como elemento central del desarrollo, concepto de desarrollo mercantil, está siendo, eh, reinterpretado por medio de esta ODS de desarrollo sostenible y nos plantea todo otro paradigma de vida en el cual el vivir bien, el respeto a la madre tierra, es reinterpretado por los europeos, no es lo que nosotros pensamos o propiamente, o no es lo que un intelectual boliviano haya hecho, sino que ellos lo interpretan como un abandono del sistema de consumo capitalista. En ese entendido, el, el desarrollo sostenible, el Estado plurinacional, es un equivalente, podríamos decir, al concepto de multiplicidad de géneros que se ha visto en el discurso LGTB. Es decir, de dos géneros, masculino y femenino, las dos sexualidades, aparecieron otros géneros más y el resultado, ¿cuál fue? La relativización de la pertenencia propiamente de la persona, a cuál género pertenece. Sabemos que ahora existen más de 110 géneros y eso continúa todavía. Y lo mismo pasa con el concepto de Estado-nación. Un Estado nacional dividido en grupos así eh, plurinacionales, sencillamente rompe el esquema de identidad nacional y nos pone en bandeja de plata para una balcanización. Ese era mi comentario. Muchas gracias. Cabe mencionar, mmm, hay pues este tipo de, vamos a decir, injerencias, nunca, sobre todo desde esta toma de realidad que se entiende también como parte de un proceso de colonización hasta nuestros días,
está pues presente lo que es el interés de la Agenda 2030, el aspecto que mencionaba Anatolia acerca de lo pluri solamente, cómo es que puede ser expandido hacia lo que es la constitución de género y cómo es que esto en últimas se puede entender como parte de una agenda preprogramada y en la que todos asumimos un rol de marioneta y el marionetista se encuentra atrás con una agenda propia, haciendo y deshaciendo supuestamente, vacunándolos con la bandera de la libertad y demás. Y sin embargo, hay que también tener el cuidado y el criterio suficiente como para desarrollar, vamos a llamar, anticuerpos cognitivos ante este tipo de injerencias. Siempre van a estar presentes, eso también hay que admitirlo, y de eso se trata también parte de lo que es el ejercicio del pensar, de identificar este tipo de anticuerpos que lo único que quieren es plagar y contaminar aquel proyecto legítimo de soberanía que en nuestro caso se corresponde con nuestra idea de Estado y desarrollo del proyecto plurinacional como tal. Bueno, vamos a ceder la palabra a Adrián. Adelante. Sí, luego prometo llevarles las palabras acerca de lo de los monjes tibetanos. Obviamente no son palabras dichas por los monjes tibetanos, sino son por observadores occidentales, pero voy a buscarlo para que lo analicen. Pero no quiere, mis palabras están equivocadas, no es que fueran mejor, sino que eran más rápidos, energéticamente hablando. O sea que ellos generaban efectos en la realidad más rápido que lo que podían hacer los sacerdotes o monjes tibetanos. No, aquí no hay mejor, ¿no? Simplemente, concretamente, sincronizan más rápidamente los hemisferios cerebrales y esta sincronización pues permite crear realidad más rápido. Ese era lo que decían los monjes, según este occidental. Pero bueno, sí fue un error mío. Ahora, quiero entrar un poquito en el tema, bordear alrededor del tema de las elecciones. Y, y como dice aquí el compañero, problematizar. Miren, les voy a comentar. Concretamente, creo que nosotros como latinoamericanos y específicamente México y Bolivia, y como les comentaba en la anterior reunión, el centro de México para abajo es idéntico a Bolivia, o al revés, ¿no? México, el centro al revés. O sea que es una población con raíces ancestrales totalmente marcada. Específicamente Oaxaca, Chiapas, podemos decir que prácticamente pueden ser poblaciones bolivianas sin ningún problema. Lo que es Campeche, lo que es incluso Yucatán y Quintana Roo, que fue la última provincia todavía en el siglo XX libró una batalla contra el Estado-Nación mexicano. O sea, tuvieron 5 siglos de resistencia. Entonces, bueno, estamos hablando de una geografía del tamaño, casi similar al tamaño de Bolivia. Pero a principios del siglo XX y finales del siglo XIX, un indígena mexicano que era presidente de la República ordenó que se borraran de los programas de educación todos los rastros de lenguaje indígena. Es por eso que ahora nos identificamos con los blancos, con los güeros. En nuestro imaginario nosotros somos güeros.
es solamente que uno sale al extranjero, es que te das cuenta cuando te ves en el reflejo que no eres güero. Entonces, bueno, entonces,